Buenas tardes, buenas noches para algunos, a todos nuevamente en esta clase de Ven Sígueme Online a través de Enlace de Fe. Un placer nuevamente tenerlos a todos ustedes en línea. Yo sé que hay muchos que se están justo ahora uniendo y hemos expresado esta semana, hemos recibido un gozo inmenso al llegar a esta clase, que es la clase cumbre de las palabras de Elder Holland, el episodio central de toda la historia del libro de Mormón, que llegamos a analizar en esta clase, que se llama Yo soy la luz del mundo. Y bueno, la verdad es que la pintura se llama así porque la clase aparece ahí 14 al 20 de septiembre, tercer Nefi 8 al 11, levantaos y venid a mí. Sopesando un poco las palabras que el Salvador dio al llegar a América. Entonces, gracias por estar nuevamente acá, estamos felices porque hoy es una clase especial en la cual vamos a analizar las palabras de Cristo mismo al continente americano, al pueblo que quedó para recibirle. Bueno, tan feliz que hasta me puse una corbata feliz, ¿cierto?, con flores, para expresar eso y poder saber que hay una luz que viene después de la oscuridad. De eso se trata la clase, y aquí mismo vemos en el manual Ven Sígueme, que aparece en los resúmenes, por ejemplo, que Jesucristo es la luz del mundo. Entonces, es una luz que nos invade y nos orienta y nos hace tranquilizarnos, sobre todo en momentos que parecen lúgubres en nuestra vida. Ese es el principio que podemos extraer. De hecho, se sugieren preguntas ahí como qué le trae oscuridad a su vida y qué le trae luz, y poder ver la forma en que podemos acercarnos más a la luz que es Cristo. La luz y la vida, como se presentó en dos ocasiones. Después se habla del arrepentimiento, de las palabras del Salvador, de juntar a su pueblo, sanarlo, protegerlo, y dos temas más, que uno es escuchar, aprender a escuchar y entender en los primeros versículos de tercer Nefi 11, y finalmente también obtener un testimonio personal. Entonces vamos a irnos directamente a las escrituras en el libro de Mormón en esta aplicación, y vamos a analizar bastantes enseñanzas que aquí se van a dar hoy día, y yo quisiera invitarles a todos a que puedan estar pendientes también de lo que reciben en el corazón para mejorar sus vidas, mejorarnos todos por dentro, que eso es lo principal de las clases de Ven Sígueme. En el fondo, seguir a Cristo significa eso. Este capítulo 8 lo vamos a pasar bastante rápido porque en el resumen, de hecho, está muy bien explicado todo lo que sucede. Hay tempestades gigantes, terremotos, incendios, etcétera, que se dan por un testimonio de acuerdo a que Cristo en ese momento está siendo crucificado en la otra parte del mundo. Se habla de muchas ciudades y personas que son destruidas. Las tinieblas cubren la tierra durante 3 días, dice, con un vapor de tinieblas. Y después dice que los sobrevivientes lamentan su destino, porque se afligen por todo esto que está pasando. Entonces, según el tiempo que se está dando aquí a conocer, fue esto en el año 33, ya había pasado. Entonces, podríamos conjeturar que es después del ministerio de Jesucristo, ¿cierto? Él ya había terminado su ministerio con esto, con la crucifixión. Evidentemente tiene que ser poco después para que sea compatible con las escrituras, y así fue, porque habla aquí de que fue en 5, por ejemplo, que fue en el año 34, en el cuarto día del primer mes. Entonces fue muy, muy cercano. No vamos a hablar en esta clase de tanto de los calendarios o la coincidencia de los meses, los días, todo eso, o de la coincidencia de los 3 días de tinieblas acá con lo poco que hubo en Jerusalén, o las 3 horas de toda esta convulsión planetaria, porque eso se puede tocar más fácilmente en otro tipo de clases que uno puede empezar a analizar otros temas desde el punto de vista científico. Bástame decir que
Si lo hacemos o si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta que sí, hay muchas teorías y estudios, sobre todo estudios de científicos alemanes que han calzado todo esto, de que efectivamente hubo señales incluso que se pueden identificar, como un eclipse entre el año 26 y 36 después de Cristo, que fue acompañado de un terremoto. También hay lecturas de transmisión oral hacia aborígenes prehispánicos en América, que tenían la tradición de que efectivamente hubo un gran cambio, hubo erupciones volcánicas, hubo un sol tapado, etc. Entonces hay al menos rastros que poco conviene saber desde el punto de vista del testimonio, pero sí conviene si ustedes necesitan aumentar su interés por el estudio de las escrituras desde ese punto de vista. Pero en esta clase vamos a enfocarnos más en la doctrina misma. Entonces, se habla de esta horrenda tempestad, se habla de que desafortunadamente la ciudad de Zarahemla se incendió, y menciona Moroni, la ciudad Moronía, y otras que fueron acabadas por una u otra tempestad. Hubo una desfiguración gigante de la superficie, en donde habían caminos, se desnivelaron, ¿cierto? Donde había llano, hubo montañas, algunas ciudades fueron ahogadas, por así decirlo, otras quemadas, etc. Dice el 15 que hubo algunas ciudades que permanecieron, pero el daño que sufrieron fue sumamente grande. De hecho, también hay escritos de indígenas mesoamericanos, bueno, no tanto, bueno, más que nada contemporáneos, que han tenido estos registros de forma más oral, pero que indican que en el sector de Anahuac o más al norte de Teotihuacán hubo un desastre, pero que no afectó a personas. Y eso se condice muy bien con esto, que aquí dice que hubo también ciudades que no les pasó, o sea, no hubo tanto daño, pero que permanecieron en el fondo las ciudades. Pero aún así muchos de sus habitantes murieron. Entonces hay relatos, y ahí obviamente es otro tema de analizar eso. Pero aquí el relato del libro de Mormón habla de esto, de las desfiguraciones planetarias superficiales. Y el 19 es muy interesante. Dice que duró esto, las tempestades, unas 3 horas. Y en el 20 se habla de que apareció un vapor de tinieblas, que incluso lo podían sentir y causaba que no podía haber luz, no podían encender fuego, ni siquiera habiendo leña seca. Entonces quizás ese vapor no significaba tal cual el vapor que pensamos nosotros, un vapor así como de agua esparcida por el aire. Quizás, y de hecho lo podemos interpretar más adelante en el capítulo 10, por ahí por el versículo 11 o 13, no recuerdo muy bien, pero claro, en el 13 al final dice, ni fueron dominados por el vapor de humo y de oscuridad. Entonces después se le llamó vapor de humo. Entonces ahí ya se aleja un poco el concepto que tenemos de que quizás no se encendía el fuego porque era agua, no. Hay teorías que hablan de que quizás fueron las erupciones volcánicas, mucha densidad en el aire que afectaba a la vista y a tener oscuridad, no necesariamente de un vapor de agua, sino un vapor de humo. Y en el versículo 23 dice que sucedió que duró por el espacio de 3 días, refiriéndose a estas tinieblas. No hubo ninguna luz, hubo grandes lamentaciones, gritos y llantos continuamente entre todo el pueblo. Bueno, esto duró por el espacio de 3 días, pero más adelante vamos a ver que también los digamos, terremotos, todas estas cosas también duraron, quizás no tan intensamente, pero por esos 3 días. Vamos a verlo en un versículo más adelante. Entonces las personas aquí se empiezan a lamentar. El lamento, ¿cierto?, de las almas condenadas, como habíamos dicho, es no haberse arrepentido en el momento oportuno. Así sucede también aquí. Capítulo 9. En medio de las tinieblas, la voz de Cristo proclama la destrucción de muchas personas y ciudades por motivo de sus iniquidades. Jesucristo mismo aparece con su voz declarando por qué se hizo todo esto, y da razones bien interesantes. Cristo también proclama su divinidad, dice. Anuncia que la ley de Moisés se ha cumplido.
la clase pasada vimos que en eso habían errado algunos que pensaban que ya se había cumplido la ley antes, mucho antes incluso del ministerio de Cristo. Entonces no era así hasta este punto. Y también los invita, ¿cierto?, a seguirles y ser salvos. Entonces esa fue la voz que se oyó y se empieza a relatar aquí todas las circunstancias de las ciudades, Saraem, Lamorón y Moronía nuevamente, y se mencionan otras que quizás no se habían mencionado anteriormente, que también fueron afectadas. Bueno, Gilgal creo que había sido mencionada, pero hay otras que no. Onía, Mokum y incluso una ciudad que también se llamaba Jerusalén, que ya habíamos mencionado, y estas que no, creo que no, Gadiandi, Gadiomna, Gimno. Bueno, la ciudad de Jacob sí la conocíamos, pero todas estas, y me imagino muchas más, fueron muy afectadas por la deformación y por todo digamos, el movimiento terrestre y de la naturaleza en general. Y aquí dice, al final de este 8, y he enterrado a sus habitantes en las entrañas de la tierra para ocultar sus maldades y abominaciones de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Una razón interesante que al final siempre menciona a los profetas, que son sus brazos en la tierra, que lamentablemente cuando son rechazados vienen las malas consecuencias para aquellos que lo rechazan en algún momento, cuando ya se madura en la iniquidad. Vamos a ver que en alguna parte aquí también se menciona que ya no habían justos entre ellos, no sé si ya lo pasamos, pero eso también da lugar a que el Señor envíe su destrucción repentina y completa. La gran ciudad de Jacobucat, dice, donde habitaba el pueblo del rey Jacob, la hizo quemar, ¿cierto? Y aquí menciona algo que también había sido mencionado con anterioridad, que ahí empezó esta gran iniquidad de las combinaciones secretas. Y, o sea, no sé si comenzó, no sé si decirlo así, pero sí existía de una manera muy grande, al menos en la época inmediata anterior. Y al final eso fue lo que destruyó, dice aquí, la paz de mi pueblo y el gobierno de la tierra. Por tanto, los he hecho quemar para destruirlos de ante mi faz. Y nuevamente menciona a los profetas para que su sangre no ascienda en clamor contra ellos. Y me sigue mencionando lugares, etcétera. Y el 11 también menciona a los profetas, ¿cierto? Y el 13 que es como una exclamación, ¿cierto?, de la voz: oh vosotros, todos los que habéis sido preservados, porque fuisteis más justos que ellos, no os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane. Es interesante hacer una definición que pareciera ser obvia, pero es bueno hacerla, que habla de que fueron los justos los preservados. Sin embargo, tenían pecados. Es lógico. Por eso le está llamando al arrepentimiento. Les dio esa oportunidad a los que quedaron, que a pesar de tener esos pecados, eran hombres justos, personas justas. Entonces, queremos que también se nos cuente a nosotros así. Evidentemente, cada uno de ustedes, yo, deseamos ser contados entre los justos, pese a nuestros pecados, que obviamente si no son grandes y como para que el Señor nos envíe su ira grande y nos destruya, hay una opción de liberación que Él la está dando en este momento. Dice el 14, y de hecho en estas clases, a partir de este capítulo hasta el 11 incluso, podríamos contar, y hay decenas de invitaciones a venir a mí, a venir a Él, a Jesucristo. Si en verdad os digo que si venís a mí tendréis vida eterna. He aquí mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga yo lo recibiré. Y benditos son los que vienen a mí. Declara su divinidad como el Hijo de Dios, como el Creador, y su unidad con el Padre. Es maravilloso ese versículo 15. Y en el 16 el rechazo menciona de los suyos a los cuales había ido. Y evidentemente la conclusión: las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. Todo lo que está testificando Jesucristo mismo lo está finalizando en repetidas ocasiones como para que se cumplan las escrituras concernientes a la venida, concernientes a lo profetizado por los santos profetas. Y ahí vemos la importancia de los profetas, de los registros. A cuantos me han recibido les he concedido llegar a ser hijos de Dios, y así haré yo con cuantos crean en mi nombre.
porque aquí la redención viene por mí y en mí se ha cumplido la ley de Moisés. Este es el momento en el cual él mismo lo declara. Hay una nueva ley, una ley mayor del Evangelio. Yo soy la luz, dice. Y es interesante que, bueno, la luz y la vida también se presenta después de esa forma, pero destaco la luz porque estaban literalmente en oscuridad, tanto del pecado, una oscuridad espiritual de la cual tenían que arrepentirse, pero más aún esa oscuridad que le estaba afligiendo en el momento, al ver todos esos cambios en su tierra. Y que él venga y diga que él es la luz, empezaron seguramente por dentro a calmarse, o que algo podía venir bueno. Entonces concluyen el 19 y el 20 que ya no se necesitarían sacrificios y holocaustos. En el 19, cuando habla de sacrificios y holocaustos, se está refiriendo a los sacrificios de animales, pero en ninguna parte está diciendo que ya no deben haber sacrificios en general, porque el 20 habla de que me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y ellos son los que siguen el Evangelio. Entonces aquí conviene destacar algo que aprendí del Christofferson, uno de los sabios apóstoles nuestros actuales. El Salvador dijo que ya no aceptaría holocaustos de animales. La ofrenda o sacrificio que aceptaría en adelante era el de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Puedes brindar al Señor la ofrenda de tu corazón quebrantado o arrepentido y tu espíritu contrito u obediente. En realidad es la ofrenda de ti mismo, de lo que eres y de lo que estás llegando a ser. ¿Hay algo en ti o en tu vida que sea impuro o indigno? Cuando logres deshacerte de ello, será una ofrenda para el Salvador. ¿Careces de un buen hábito o de una buena cualidad? Si lo adoptas y lo haces parte de tu carácter, le estarás haciendo una ofrenda al Señor. Es sabiduría completa de una interpretación que podemos ver de estos versículos. Yo creo lo mismo, el entregarse con un corazón quebrantado, que aquí él lo definió así muy resumidamente como arrepentido. Corazón quebrantado es un corazón arrepentido, atribulado por errores, pero con el potente cambio que nos influye para cambiar. Luego dice, y tu espíritu contrito u obediente. Esa contrición espiritual debe ir encaminada a mejorar, ¿cierto? El arrepentimiento que estamos sintiendo previo tiene que verse reflejado en el actuar, en el obedecer, en el guardar los mandamientos. Eso es, en el fondo, arrepentirse y obedecer. Es es la parte central del Evangelio, el arrepentimiento, lo continuo de los principios básicos del Evangelio durante toda nuestra vida, que va muy ligado a la obediencia, que es una vara con la cual medimos también nuestro amor por el Padre Celestial y por Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bien, entonces de eso se trataba, ese sacrificio. Se menciona al final como ejemplo el Salvador mismo, menciona esto, las manitas que fueron en algún momento bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al mismo tiempo de su conversión por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. Ese no lo supieron ha sido interpretado de varias maneras. Dos principales son, primero, la manera en que el presidente Ezra Taft Benson decía que quería decir que los santos en el mundo estamos llenos de cualidades que vamos desarrollando para tener un carácter más similar al de Cristo, y vamos aprendiendo línea tras línea, y a veces no nos damos cuenta en lo bueno que nos estamos convirtiendo. Eso es algo sumamente positivo, que sea incluso imperceptible que el Espíritu esté influyendo en mí para bien, incluso cuando no lo reconozca. Pero también podría tener una contraparte que también la mencionaba bastante el presidente Packer en este caso, que él le invitaba en muchas ocasiones, y refiriéndose también como ejemplo a esta escritura, a efectivamente no caer en escuchar el bullicioso entorno del mundo, las muchas actividades cotidianas, para olvidar que hay un espíritu al cual tenemos que sentir. Saber que tenemos el espíritu también es importante. Entonces ahí hay dos visiones que yo recordé con esta frase y con esta situación. Bueno, esto se puede analizar de muchas perspectivas, pero quería mencionar esta. Y quedémonos con que
lo interesante aquí de este relato, que está de boca de Jesucristo, es muy importante por supuesto, es que por motivo de la fe en él, en ellos, y no lo supieron, dice. O sea, recibieron por la fe y no lo supieron. Está hablando, yo creo, más del punto de vista positivo. Entonces necesitamos también quedarnos con eso. Y después sigue hablando del Evangelio en el fondo y del arrepentimiento, como dije. Capítulo 10, después de esta voz, hubo mucho silencio, dice, y hay unas enseñanzas más en una segunda instancia en la cual el Señor habla. Estaba muy asombrado, ¿cierto?, por todo lo que había pasado, pero hubo silencio. Y nuevamente habla el Señor y menciona esta situación, esta alegoría del versículo 5 de la gallina y sus polluelos en una especie de recogimiento que ha sido mencionada más de un par de veces en las Escrituras. Y me encanta porque es una alegoría que nos habla de forma muy gráfica, nos queda en la mente de inmediato el amor del Señor, en poder juntarnos, protegernos, ser un refugio. Y el amor que Él expresa al decirlo, que cuántas veces, esa expresión me gusta. Pero lamentablemente hay un pero en el 7. Pero si no, oh casa de Israel, los lugares de tus habitaciones serán hechos desiertos hasta la época del cumplimiento del convenio. Al final la casa de Israel era la que se apartaba digamos, de la protección de la gallina. Pasaron 3 días, era la mañana y se disipó la oscuridad. Esto, como dije, no vamos a empezar a cuadrarnos en el tiempo, pero podría significar la mañana de la resurrección. Y la tierra cesó de temblar, dejaron de hundirse las rocas, terminaron los espantosos gemidos, se integró la tierra otra vez, dice. Me encanta la expresión que de todos los lamentos, al final su lloro se tornó en gozo. Esto es bonito porque aquí se está cumpliendo inmediatamente lo que decía Jesucristo: yo soy la luz. Se acabó la oscuridad y efectivamente también la oscuridad y la confusión interna que tenían ellos en ese momento. Por lo tanto, esto se tornó en gozo, ya no más aflicción, no más lamentaciones, sino alabanzas. Hasta aquí se cumplieron las escrituras que los profetas habían declarado. Ahora Mormón está agregando este versículo que es tan importante y que Jesucristo también lo dijo, que es para el cumplimiento todo esto de las palabras de los profetas. La parte más justa del pueblo fue la que se salvó. Se dan nuevamente las razones que ya habíamos hablado. El versículo 13, aquí está como el resumen de las situaciones con las cuales fueron afectadas las tierras. Menciona hundidos y sepultados en la tierra, ahogados en las profundidades del mar, quemados por el fuego, aplastados bajo algún peso, arrebatados por un torbellino, dominados por el vapor de humo y de oscuridad. Bastante gráficas y un resumen bastante claro de lo que pasó en el capítulo previo. O en los capítulos previos. Y aquí dice en el 14, y esto ya es una inserción también de Mormón. Y ahora bien, quien lea entienda: el que tenga las escrituras, escudriñelas y vea y considere si todas estas muertes y destrucciones, en el fondo, resumen, no son para dar cumplimiento a las profecías de muchos de los santos profetas. Vuelve a hacer hincapié en esto. Por lo tanto, yo vuelvo a hacer hincapié en la importancia de seguir a los profetas. No es algo menor. Espero que en algún día no nos veamos lamentándonos de por qué no le creí en mi día al presidente Nelson o al presidente que nos toque. Porque fui terco en seguir un consejo que él me dio y que era sumamente fácil. Entonces es para nuestra reflexión todas estas escrituras que están aquí, que son previas, y varios apóstoles de esta época han comparado estos días previos que estaban viviendo los americanos previos a la visita del Señor, los han comparado a estos días de los últimos días, a estos días que son previos a la segunda venida del Señor. Porque hay muchas enseñanzas que podemos absorber en nuestro espíritu para recoger y mejorar nuestra vida. Entonces, da otros testimonios, Zenos inclusive habla de otros profetas que hablaron y hablaron de esta posteridad que iba a recibir todo esto. Y el 18 dice que a la conclusión del año 34,
Y aquí es importante subrayar varios porque algunos han dicho que bueno, hay como 3 o 4 corrientes que hablan de distintos momentos en los cuales Jesucristo se apareció a los americanos. Algunos creen que fue inmediatamente luego de la ascensión al cielo allá en Jerusalén, eh, quizás no inmediatamente, pero sí intercaladamente con esos 40 días en los cuales visitaba a los 12 de vez en cuando. Algunos dicen que fue poco después, otros que, como aquí dice, a la conclusión del año 34, es decir, como casi un año después de la ascensión al cielo, que él los visitó. Pero por algunos indicios yo me voy a quedar con una teoría personal. Digo teoría porque tampoco la puedo afirmar. Hay muchas cosas que desconocemos en las escrituras y cada uno va a recibir en su corazón lo que le edifique más y en compañía del Espíritu va a saber lo que es verdad. Nadie le puede decir a otro, no, esto es verdad, mi teoría, no. Entonces yo solo voy a expresar lo que yo creo y si ustedes pueden que lo crean también o pueden que hayan sacado otras conclusiones. Como es algo no tan importante, no es algo trascendental, por lo tanto podemos hacer esto. A la conclusión me refiero a que no es trascendental saber cuándo, lo trascendental es que vino. Entonces dice que fueron preservados y también aquellos que habían sido llamados lamanitas, que habían sido preservados, les fueron manifestados grandes favores y grandes bendiciones. Entonces a mi parecer esto de mencionar la conclusión del año está hablando de que durante ese año recibieron estos grandes favores y grandes bendiciones que están relatadas también en los próximos capítulos, incluso en las próximas clases. Entonces no necesariamente podemos interpretarlo como que el favor fue la venida únicamente. Y dice que al grado que poco después en el fondo está ejemplificando quizás uno de estos favores, que poco después de la ascensión de Cristo al cielo, Él verdaderamente se manifestó a ellos. No sabemos a qué le habrá llamado mormón poco después. Obviamente algunos dirán un año, está bien, es poco, pero yo siento que de acuerdo a este pensamiento, poco después es poco después, así de ascender, porque está mencionando la ascensión de Cristo, es una acción, poco después, me imagino que fueron, no sé si días, semanas o meses, pero no tanto. Y eso también yo lo reconozco al inicio del 11, porque al inicio dice que las personas todavía estaban maravillándose y asombrándose entre sí y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Yo al menos supongo que al pasar casi un año es evidente que uno se sigue maravillando. Quizás uno de repente diría, oh, ¿te acuerdas que aquí había un valle y ahora hay una montaña? Claro, pero aquí dice que estaban maravillándose, estaba mostrando como que el pueblo entero asombrándose y unos a otros. No fue algo circunstancial como cuando uno pasa y hace una memoria, sino fue algo que una actitud de pueblo. Por lo tanto, tiene que haber sido muy reciente el hecho de este cambio superficial. Entonces estaban mostrándose incluso los unos a los otros el grande y maravilloso cambio. Y fue en esa circunstancia cuando Jesucristo, bueno, aquí empieza a hablar de unas voces que fueron 3 veces, ¿cierto? Las primeras 2 no entendieron, una voz que venía de arriba, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron. De tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer, sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Me encantaría haber estado ahí, yo creo que a ustedes también. ¿A quién no le encantaría escuchar una voz que resuene por todos los confines de la tierra y que sea suave? Porque generalmente si queremos que todos nos escuchen habría que gritar, ¿cierto? Eso no es suave. Pero esta es una voz suave que penetra hasta lo más profundo de las personas. Arder el corazón, ese es el resultado, estremecer el cuerpo, el alma. Entonces debe ser grandioso tan solo escucharlo. Imagínense lo que pasó después, ya es verlo. Nuevamente por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído. La verdad es que abusar el oído, uno no tiene mucho control del oído. Entonces esto lo que está tratando de decir es que, bueno, desde lo que entra al oído hasta la reacción del cerebro hay muchos canales, ¿cierto?, sensoriales. Al final lo que está tratando de decir es que se concentraron, miraron, pusieron atención. Con respecto a esto también quisiera relatar una cita del presidente Packer, que era presidente del Quórum de los 12. La voz del Espíritu se describe en las Escrituras
como una voz que no es ni fuerte ni áspera, no es una voz de trueno ni una voz de un gran ruido tumultuoso, sino que es una voz apacible de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro, y que puede penetrar hasta el alma misma y hacer arder los corazones. Recuerdan que Elías el profeta descubrió que la voz del Señor no se encontraba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que era una voz apacible y delicada. El Espíritu no atrae nuestra atención por medio de gritos ni de sacudidas bruscas. Por el contrario, nos susurra, nos acaricia tan tiernamente que si nos encontramos demasiado enfrascados en nuestras preocupaciones, quizás no lo percibamos en absoluto. Con razón nos fue revelada la palabra de sabiduría, ya que ¿cómo podría el borracho o el adicto sentir una voz así? En algunas ocasiones solo nos presionará con la firmeza necesaria para que le pongamos atención, pero la mayoría de las veces, si no le hacemos caso a esa suave impresión, el espíritu se alejará. Lo que está tratando de enseñarnos el presidente Packer aquí es que debiera ser el modelo para escuchar al espíritu, esta escritura. Aguzar el oído es concentrarse por atender la voz, por entenderla, por no simplemente escucharla como un sonido más de este bullicioso mundo, sino tener un discernimiento y desarrollarlo para que se entrene nuestro espíritu en escuchar la voz del Padre y del Hijo. Entonces, Él ahí se presenta, primero lo presenta al Padre, esto es genial. He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a Él oíd. Muy semejante a lo que pasó en la primera visión. En vez de a Él oíd, escúchalo, ¿cierto? Esto es potente, lo que está pasando aquí. Dirigieron entonces su vista al cielo, justo después de esta voz del Padre. Vieron a un hombre que descendía del cielo y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos. Debió haber sido maravilloso. Los ojos de toda la multitud se fijaron en él y no se atrevieron a abrir la boca ni siquiera el uno al otro. Y no sabían lo que significaba. Suponían que era un ángel, dice. Porque no tenían, o quizás algunos lo intuían, pero no lo sabían. Es interesante la frase, que no lo sabían. Entonces suponían. Entonces se presenta ahora él mismo. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, yo soy la luz y la vida, haciendo énfasis nuevamente en esta luz, que ya no habían estas tinieblas. Y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Tengo que decirlo, esta es mi escritura favorita de esta clase, y quizás de muchas más. A mí me encanta aprender a través de contrastes, de secuencias y de relaciones a través de las escrituras. Y en este caso yo lo puedo contrastar y relacionar muy evidentemente con la amarga copa que él dijo que bebería en algún momento, incluso con los 12 apóstoles y sus discípulos allá en las tierras del oriente. Y claramente él en los relatos, de forma lamentable, no tenemos todos los relatos de la Biblia, y tenemos solo lo que tiene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios. Este es un quinto evangelio en el fondo, pero en los relatos de Mateo, Marcos y Lucas está el relato sobre la expiación de Cristo, en la cual bebió esta amarga copa. Lamentablemente se titula en muchas versiones de la Biblia solamente como Jesús ora en Getsemaní, y no se le da la trascendental importancia que la verdad es que estos mismos evangelios, no sé cómo explicar por qué fue así. Quizás los 12 de allá, no quiero tampoco ofenderles en donde estén, porque para mí son un ejemplo, los 12 apóstoles del Señor, pero en muchos versículos del Nuevo Testamento se habla de lo difícil que le era a ellos entender a Cristo. Muchas veces no entendían nada, a pesar de, Cristo les enseñaba la verdad con bastantes parábolas y alegorías, pero les costaba entender, eran duros de entendimiento en muchas circunstancias, porque no abrían mucho su corazón a las palabras de Cristo.
Y quizás por eso a lo mejor ellos en sus relatos no comprendían cabalmente lo que significó esa oración. Es más, cuando fue allá, ¿cierto? Se habla del relato en los cuales él pidió velar a los tres que estaban con él mientras él oraba al Padre, se alejó, ¿cierto?, a un tiro de piedra y se fue a orar y después iba otra vez y los encontraba durmiendo en vez de velando. Entonces quizás tampoco tenían el gran conocimiento de esa situación. Y ahí radica la importancia de que tengamos un quinto evangelio, un tercer Nefi 11:11, en el cual Jesucristo, después, y es el único registro que tenemos de todos los que existen, en los cuales Él se refiere a haber bebido la amarga copa. Porque recordemos la escritura, aquí quizás en copa, a lo mejor nos va, si le hago clic al nota al pie, creo que me debería llevar a Mateo 26, 39 y 42, porque él mismo dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Él está pidiendo si hubiera alguna solución distinta, pero aún así no es por su deseo, porque concluye, no sea mi voluntad, o sea, no sea como yo quiero. Y por segunda vez, y después hubo una tercera, dice también en 43, seguramente aquí no aparece, pero lo hizo 3 veces. Dice, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él quería, nadie quiere beber una amarga copa sabiendo todo el sacrificio que significaba en este caso, infinito y eterno. Y este es un contraste perfecto. Imagínense esta escritura, es la única que tenemos, tercer Nefi 11:11, que habla después de haber dicho esas palabras allá lejanas, que pase de mí esta copa. No, acá dice, he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Me he sometido a la voluntad del Padre. Esto es maravilloso, saber que Jesucristo mismo está testificando de que ya cumplió. Y como dice al final, en todas las cosas, desde el principio. Quizás no vamos a poder nosotros cumplir tamaña tarea, ¿cierto? Beber esa copa. Pero como dijo el presidente Faust, tenemos que beber en algún momento algún tipo de copas amargas. Muchos miembros, cuando beben de la amarga copa que llega hasta ellos, creen en forma equivocada que ésta pasa de largo para otras personas. En sus primeras palabras a la gente del continente occidental, Jesús de Nazaret habló intensamente de la amarga copa que el Padre le había dado. Toda alma tiene que beber algo de amargura. Los padres cuyo hijo se desvía del camino llegan a conocer una pena imposible de describir. Una mujer puede ver cómo se le rompe el corazón cada día ante el trato de un marido cruel e insensible. Los miembros que no se casan pueden sufrir penas o decepción. Sin embargo, cuando se bebe de la amarga copa, uno debe aceptar la situación tal como es y así estirar la mano hacia lo alto y hacia los demás. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Les dejo también aquí al lado una cita del presidente Harold B. Lee que dijo: no permitan que la compasión por uno mismo o la desesperación les aleje del camino que saben que es correcto. El Salvador fijó el curso. Debemos nacer de nuevo en espíritu y corazón. Hermanos, la verdad es que esta escritura es sumamente poderosa. Cuando como un misionero la empecé a usar más frecuentemente, me di cuenta que aquí había mucho poder de conversión. Muchas personas se emocionaban al leer esto. Considero que todos nosotros necesitamos estudiar más a fondo, y no solo estudiarlo, sino absorber este conocimiento para que se haga parte nuestra y haya mejoría en nuestra forma de actuar. Bien, el 14, el Señor mismo dice: levantaos y venid a mí para que metáis vuestras manos en mi costado y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis. ¿Por qué arriba hago hincapié de esto? Porque arriba decía que no sabían y que suponían que era un ángel.
Pero ahora el Señor, porque ahora uno podría decir, ¿y por qué ahora va a permitir que cada uno le toque? Si en el fondo, ¿quién no va a creer si hubieron voces, señales, bajó un hombre del cielo, quizás lumínicamente, y se declara como la luz y la vida del mundo? ¿Por qué entonces era necesario que palparan? Y la verdad es que hay una, como dije, me encanta aprender de contrastes, secuencias y relaciones. Y vayámonos ahora a las secuencias. Si queremos retroceder 2 capítulos atrás, aquí en el versículo 15, el Salvador está presentándose, pero con una voz. Ya habíamos visto que en este capítulo 9 apareció una voz y dijo: aquí soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Y empezó a testificar. Acá en el tercer Nefi 11 ya fue visual, ya sabemos que fue visual, pero ahora él quería otra secuencia, ¿cierto? Una fase mayor, algo más que visual, algo táctil, algo que ya fuera cabal. Por eso subrayé: a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Entonces, estas personas, evidentemente, me imagino con gran humildad, yendo uno por uno, dice, hasta que todos hubieron llegado y vieron con los ojos y palparon con las manos y supieron con certeza y dieron testimonio de que era él. Y nuevamente esa frase de quien habían escrito los profetas. Estamos sacando muchas enseñanzas aquí, hermanos, que nos van a ayudar en nuestra vida a edificar la fe y el testimonio y a creer mucho más y mejor en el poder de Jesucristo. Y lo que más me gusta de este capítulo 11 es lo que él hace inmediatamente después, porque él, después de que lo adoran y acepta esa adoración, llama a Nefi y le da poder para que bautice. Y aquí quisiera hacer una reflexión cortita. También, como dije, me encantan las relaciones. ¿Se acuerdan que fue lo primero que hizo Jesucristo cuando mencionó en al final de Juan 16 y en el primer versículo de Juan 17 en la Biblia, en su oración intercesora, en estos versículos, en este grupo de versículos? Él está hablando primero a los discípulos, después a Dios, al Padre, que ya había llegado su hora. Por supuesto, tenemos gran razón de suponer que cuando el Salvador de todo el mundo dice que ya ha llegado la hora, lo primero que va a ser posterior a eso tiene que ser trascendental e importante. Eso es un modelo de secuencia también. ¿Y qué fue lo que hizo? Quizás no está inmediatamente en el libro de Juan, pero lo podemos correlacionar porque hay otros relatos como el de Lucas o el de Mateo que hablan que después de eso efectivamente vino la institución de la Santa Cena. ¿Qué es eso? Es una ordenanza. ¿Qué fue entonces lo primero que hizo Jesucristo al iniciar su ministerio? Mateo 3, Lucas 3. Fue a Juan el Bautista, alguien que tenía el poder, pero fue en busca de una ordenanza, que es el bautismo, muy relacionada a la Santa Cena. ¿Qué está haciendo Jesucristo acá en América? Inmediatamente después de todo este suceso magnífico de testimonio, está buscando a alguien para darle el poder para bautizar, una ordenanza. ¿Qué conclusión sacamos de esto? La tremenda importancia, hermanos, de las ordenanzas, en donde se manifiesta el poder de la divinidad, como lo han dicho los apóstoles modernos. Y yo lo vuelvo a testificar a través de estas escrituras. Busquen estos patrones en las escrituras, hermanos. Quizás no hay mucho tiempo en clases virtuales o presenciales. Yo pudiera hacer una clase de un día entero, podría seguir hablando, pero cada uno tiene que buscar la verdad con el espíritu para uno, más que escuchar. Obviamente todos estos recursos sirven, pero yo les invito a que ustedes puedan abrir sus escrituras, abrir sus aplicaciones incluso, y buscar todo esto, porque van a encontrar grandes tesoros de fe y de conocimiento. Entonces le dice que después, siguió llamando a otros para dar este poder, pero empieza a hacer hincapié en que no haya disputas, en que la doctrina de Cristo no es disputa, sino que se acabe la disputa. Y incluso da el modelo del bautismo, que es bien similar al actual.
solo que hay una leve diferencia que es, ahora se dice habiendo sido comisionado, porque quizás a lo mejor está esa diferencia porque yo soy comisionado para bautizar, porque quizás no recibí directamente de la mano de Jesucristo. Y a lo mejor en esa época era habiéndose me dado autoridad de Jesucristo, era esa frase, porque efectivamente la recibieron de Jesucristo. Pero lo otro que sigue es igual: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La ordenanza pura fue dada de boca de Jesucristo y da el patrón de lo que sucede ahí, en el momento, en el agua. Empieza a hablar de su unidad con el Padre, contrasta con la disputa nuevamente. En el 29, el gran versículo que todos conocemos: el espíritu de contención es del diablo, él irrita nuestros corazones. Entonces esa no es la doctrina, sino que lo opuesto totalmente. Y la explica mejor desde el 32, en los cuales versículos habla de los testimonios que da el Espíritu del Padre y del Hijo, y los testimonios que da el Padre del Hijo y el Hijo del Padre, y del arrepentimiento que es requerido para heredar el reino de Dios, por medio también del inicio que es el bautismo. Hermanos, aquí hay mucha doctrina, y yo quisiera invitarles, como dije, a poder escudriñar esto, porque no tenemos mucho tiempo ahora, pero la doctrina de Cristo está acá, y en la próxima clase vamos a ver mucho más detallado y vamos a obtener grandes, como dije, tesoros que nos van a servir para tener un testimonio cada vez mayor, para que la verdad se haga parte de nuestra alma y podamos testificar con mayor fuerza de que Jesucristo es la luz y la vida. Que nos levantamos y vayamos a Él. Entonces es como el título de este programa: ven, sígueme. De eso se trata este evento milagroso y maravilloso, y yo testifico que es así y que fue verdadero, y lo comparto en el nombre de Jesucristo, amén. A continuación les quiero dejar un video que está extraído de la película Los Testamentos de un Rebaño y un Pastor, que solo muestra la parte en que Jesucristo visitó América, para que puedan tener el corazón llenito e imaginarse de este video basado en hechos reales, pero obviamente con una familia ficticia, pero que expresa muy bien lo que vivieron las personas en América en esa época. Así que lo disfruten. He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A Él oíd. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Soy la luz y la vida del mundo, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Levantaos y venid a mí. Padre, está aquí. El Mesías vino. ¿El Mesías? Está aquí. Vino el Mesías. Espérame aquí.
vosotros sois aquellos de quienes dije, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ven por aquí. Hay un escalón. Ahora bajamos. Jacob, Sí. ¿es él? Sí, padre. Al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de los cielos. Ven por aquí. ¿Puedes verlo? Aún no. ¿Ya puedes verlo? Sí. Dime qué ves. Descríbemelo. Dime qué está haciendo. Bendiciendo a los niños. Es magnífico, Padre. Es todo cuanto imaginaste. ¿Es en verdad el Hijo de Dios? Oh, Papá Noah. Has esperado al Mesías toda tu vida. Y ahora que está aquí por mi culpa no puedes regocijarte. Ni siquiera puedes verle. Pero tú sí. Eso me basta. Elam. El Mesías ha venido y Él vendrá otra vez.